consulta. Iniciaremos, por favor, con lo que viene a ser entonces el nuevo tema asociado a la selección del donante de sangre. Para empezar, la selección del donante viene a constituirse un paso definitivamente importante en lo que viene a ser entonces el acto de donación. ¿Por qué resulta ser entonces un paso muy importante? Ya que esta parte que significa seleccionar a la persona que está apta para realizar entonces la donación, a nosotros como servicios encargados de sangre, nos garantiza la suficiencia y la seguridad de la misma, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Sangre segura. ¿Por qué tenemos que hablar de lo que nosotros conocemos como sangre segura? Porque deben llegar a saber que este es un producto que va a ir directamente a restituir o salvar la vida, o si ustedes quieren, restituir la salud de una persona que está en riesgo de vida, bien, por este elemento denominado sangre y sus diferentes entonces componentes. Por lo tanto, los servicios de sangre no podemos quedar irresponsables cuando lleguemos a producir este tipo de productos, ¿no? Y de esta forma, entonces, la gente también pueda acudir con tranquilidad del mundo esta selección del paciente o del donante, nosotros tenemos que llegar a saber tres aspectos sumamente importantes de nuestros donantes, que en este caso nosotros los llegamos a determinar como clientes, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es identificar elementos de la historia clínica propiamente de la persona. Tenemos que conocer algunos eventos de su vida o algunos sucesos importantes que estén marcados con la vida de este paciente. Y finalmente tenemos que llegar a saber además el tipo de comportamiento o interpretar, si ustedes quieren, el tipo de comportamiento que pueda llegar a tener una determinada persona. ¿Por qué? Para poder yo ser un donante apto, tengo que estar en las mejores condiciones, tanto psíquicos, mentales, como físicos. Y de esta manera, vale decir, tengo que terminar siendo una persona completamente saludable para ser constituido como donante. Nuevamente recalcando, ¿esto qué nos va a permitir a nosotros? Proteger la salud tanto de la persona que vaya a recibir entonces el producto, como de la persona que vaya a llegar a realizar el acto de donación. Ahora, alguien preguntará y me dice, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver el que va a donar? Muchísimo, ¿no? Por ejemplo, no podemos nosotros ser irresponsables y dejar que una persona llegue a realizar el acto de donación sabiendo que tiene anemia. Segundo, sabiendo que tiene poliglobulia. Tercero, o sabiendo que esta persona definitivamente está cursando con un problema infeccioso. Bien, el permitir yo que esta persona pueda constituirse en donante puede definitivamente terminar provocando entonces la complicación de la persona que vaya a donar, así como también pues complicar a la persona que vaya a recibir. Por lo tanto, ¿quiénes son los encargados de realizar este proceso? Definitivamente el médico. Y en último caso, de no tener o no permitir o no estar con un médico capacitado, mínimamente un profesional técnico en medicina o técnico de la salud, como pueden llegar a ser en este caso las licenciadas en enfermería. Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el acto de donación tiene que llegar a constituirse en un acto altruista, vale decir, voluntario y responsable. ¿Por qué? Porque solamente teniendo estas condicionantes, esta persona que va a realizar el acto de donación, nosotros llegaríamos a garantizar la seguridad y la fiabilidad de la donación. Puesto caso contrario, entonces podría tener diferentes tipos de sesgos, los cuales podrían poner en duda la calidad del producto.
Para la Organización Mundial de la Salud, la única motivación para realizar el acto de donación tiene que ser ayudar a salvar o ayudar a mejorar la vida de aquellas personas que en un momento determinado lo necesitan. ¿Bien? Y justamente para que esto se cumpla cabalmente, nosotros tenemos que llegar a cumplir algunas condiciones, si bien son básicas, pero son sumamente importantes. Para tal efecto, se requiere de algunos criterios dentro de lo que viene a ser la selección del donante. Tres partes va a tener esta selección, o tres partes va a tener el realizar la selección, ¿no? Uno, que viene a ser primeramente la entrevista, segundo acto, el examen físico, y finalmente los estudios de laboratorio. No puedo incurrir, o si vale el término, no puedo sobrepasar ninguno de estos pasos, porque definitivamente en el momento en que alguien obvie uno de estos pasos, ya sea la entrevista, el examen físico, los estudios de laboratorio, con seguridad vamos a llegar a tener diferentes tipos de problemas. Por lo tanto, es indispensable realizar la entrevista, donde se le realizará una serie de cuestionarios entonces al donante, el cual lo tiene que ir respondiendo con la verdad, para posteriormente, a partir de lo que esta persona nos llegue a contar, nosotros realizar el examen físico. Alguien dirá, ¿por qué es importante el examen físico? Porque durante este examen puede ser que nosotros lleguemos a detectar diferentes anormalidades o diferentes irregularidades dentro de lo que viene a ser el cuerpo de la persona, como por ejemplo la presencia de los tatuajes famosos, la presencia de los pendientes en diferentes lugares del cuerpo, bien, que definitivamente estos van a poner en riesgo para poder obtener un producto ideal dentro de lo que viene a ser entonces la sangre, o definitivamente tener entonces trastornos anatómicos, especialmente en los lugares donde nosotros tenemos que trabajar para lograr entonces la obtención entonces del producto, como es generalmente la flexura de la mano. Bien, podemos llegar a tener no solamente alteraciones anatómicas, sino presencia de cicatrices anómalas, como por ejemplo pueden ser los queloides, que definitivamente van a hacer que yo pierda la anatomía o la arquitectura de todo lo que viene a ser, por ejemplo, la flexura del codo, es el lugar donde definitivamente vayamos a realizar nosotros la extracción. Bien, por lo tanto, entonces es importante, o el que yo encuentre, por ejemplo, tatuajes en todo lo que viene a ser el cuerpo de la persona, lo cual lamentablemente estaría dando lugar a que esta persona sea rechazada como donante. Bien, por eso es indispensable realizar entonces el examen físico. Y finalmente, después de hacer los dos pasos anteriores, recurrimos a lo que son estudios de laboratorio. Pero ojo, no todas las personas que den negativos a los estudios de laboratorio se los puede considerar inclusive como 100% aptos para la donación. Tenemos que llegar a saber que muchos de estos aspectos tienen mucho que ver con la sinceridad de las personas. En el lugar donde nosotros vamos a realizar esta selección, vale decir, en el lugar de la recepción, el trato al donante tiene que ser con respeto. El lugar donde se lo va a hacer la recepción tiene que estar iluminada, tiene que ser limpia, tiene que estar cómoda y acorde a lo que nosotros queramos. Y tenemos que principalmente permitir la privacidad de las personas, ¿no? Porque a partir de esto seguramente yo me voy a ganar la confianza de la persona para lograr entonces realizar una selección adecuada. ¿Qué datos voy a tomar en cuenta? Fecha y hora de atención, que es sumamente importante. La identificación del donante, como ser nombre, RUT, fecha de nacimiento, actividad a la que se dedica, el domicilio donde vive, teléfono, la edad, el sexo, ¿bien? El tipo de donación que está viniendo a realizar, porque nosotros bien sabemos que puede haber hasta 3 tipos de donaciones, el donante voluntario o altruista, el donante por reposición y finalmente el autodonante, ¿no? Aquellas personas que por diferentes aspectos hacen su propia donación. Todos estos elementos que nosotros estamos recabando dentro de lo que viene a ser la entrevista, lo tenemos que ingresar a un sistema informático, se lo va a asignar un tipo de número,
ya único, por si acaso, ese número no se repite, el cual tiene que estar etiquetado en una especie de código de barras, los cuales nosotros podemos adherirlos o pegarlos, si ustedes quieren, en todo lo que son los registros, las bolsas y los tubos, que definitivamente tienen que llegar a coincidir los tres, ¿no? Porque en el momento en que se produzca una alteración en cualquiera de estas rutas, definitivamente el producto tendrá que ser castigado. ¿Qué aspectos vamos a tomar en cuenta? La edad, por supuesto. Tenemos que tener una edad que comprenda entre los 18 y 65 años, no más, tampoco menos, por si acaso. El peso no puede ser menor a los 50 kilos. La presión arterial, la máxima no puede ser más de 160 o menos de 90, y la mínima no puede ser más de 95 o menos de 60. Cualquiera de los dos aspectos definitivamente va a terminar en qué, en problemas, ¿no? O en un tipo de enfermedad, y que en el acto de querer hacer nosotros en la donación podemos descompensar al paciente. El pulso no puede estar ni menos de 60 ni más de 100, porque cualquiera de los dos extremos son considerados como arritmia, ya sea taquiarritmia o ya sea bradiarritmia. El valor de la hemoglobina no puede estar inferior al 12.5 en el varón y al 12 en la mujer, porque en estos casos, si están por debajo de estos valores, ya son considerados como pacientes anémicos, y supuestamente sí, estos tienen que ser postergados o suspendidos. Lo mismo pasa con el hematocrito, que tendríamos que tener un valor superior a los 38% en el hombre y 36% en la mujer. El ayuno para realizar el acto de donación, por si acaso, es un papel importante. Nosotros no permitimos un ayuno más allá de las 6 horas, porque el hecho simplemente de dejar que este paciente ayune más de ese tiempo terminaría incurriendo inclusive en procesos de hipoglicemia. Así que vamos a tener riesgo de que mi paciente donante termine descompensándose. Bien, en las personas que ya hayan realizado la donación, si es el caso del sexo masculino, pues estos pueden hacer cada 3 meses su donación. Y en caso de las mujercitas, cada 4 meses. Entonces, dicho de otra forma, los varones pueden llegar a donar hasta por año 4 veces y las mujeres hasta 3 oportunidades. En el caso de que encontremos una mujer en estado de gestación, no puede donar, solo podrá realizarlo después de que hayan transcurrido 6 meses del parto, o en este caso, si no ha llegado a un final feliz, 6 meses después del aborto. Tienen que estar clínicamente sanos todas aquellas personas que van a realizar el acto de donación, y tienen que estar en su completo uso de sus facultades mentales. Entonces, ¿qué quiere decir con este aspecto? Que las personas que tienen algún tipo de trastorno mental tampoco pueden ser considerados como donantes. Bien, entonces, para ir repasando nuevamente, ¿quiénes pueden donar? Personas que estén entre 18 y 65 años. Y aquí están algunas preguntas. ¿Por qué se los considera mayores de 18 años? Porque es la edad donde una persona adquiere la mayoría de edad, ¿no? O sea, ya se la considera como adulto y por lo tanto puede tomar sus propias decisiones. Entonces, por eso. Y segundo, no más de 65 años, porque a partir de los 60 años nosotros tenemos que llegar a saber que en todas las personas se empieza a producir involución de la función de los órganos, y por lo tanto, edades mayores a esta, lamentablemente puede incurrir en cronicidad de enfermedades. La ingesta de alimentos, ya habíamos dicho, no podemos tener un ayuno más de las 6 horas, ¿ya? ¿Por qué? Porque de ser así, el paciente puede llegar a tener diferentes aspectos que pueden poner en riesgo inclusive su salud, como por ejemplo sufrir desmayos, los desmayos que muchas veces puede estar asociado al estrés, o simplemente una debilidad entonces generalizada que estaría asociado a la cantidad de azúcar que éste pueda llegar a tener. La temperatura es indispensable. Mi temperatura tiene que ser siempre normal. Generalmente, problemas de temperaturas mayores a los 37.5 grados centígrados, hasta que no se demuestre lo contrario, tendría que hacernos sospechar en la probabilidad de un problema infeccioso. El peso no menor a los 50 kilos. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que personas con menos peso relacionados a los 50
la cantidad de sangre que los podamos llegar a sacar puede terminar provocando reacciones adversas, como por ejemplo descompensaciones hemodinámicas por un exceso en la extracción de sangre. La presión arterial sistólica no más de 160 y la diastólica no más de 95 y algunos libros dicen de 100. Ambos extremos lamentablemente son considerados como patológicos, pero acá tengo que tener en cuenta un aspecto. Si mi paciente nunca tuvo antecedentes de ser hipertenso, pues lo que podemos llegar a realizar nosotros es volver a evaluar a mi paciente después más o menos de unos 15 a 30 minutos. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta presión puede estar asociada simplemente al estado de estrés o simplemente sería una hipertensión de la bata blanca, así se llama. Pues debido a qué se presenta, debido a que al ver al médico o al simplemente saber que estoy yendo a un centro hospitalario, lamentablemente hace que mi organismo libere catecolaminas y asociado a estas tenemos como por ejemplo adrenalina, noradrenalina, las cuales producen una vasoconstricción periférica y aumentan la presión arterial. Pues entonces a estas personas tendríamos que volverlos a repetir la toma de la presión en 15 o 30 minutos después de que estos hayan llegado al lugar donde están realizando la selección del donante. Y si pese a hacerles o a permitirles un reposo de unos 30 minutos, la presión sigue alta, entonces en estos casos se lo descartaría momentáneamente. El pulso no más de 60, perdón, no menos de 60 y no más de 100 por si acaso, porque ambos extremos hemos dicho que son patológicos. Lesiones cutáneas, especialmente lesiones en piel, donde vamos a realizar la venopunción, tienen que estar completamente sana o intacta. Hay que revisar por si acaso ambos brazos, hay que tratar de buscar signos que estén asociados a punciones reiteradas, que pueden estar asociados fácilmente con personas drogadictas. En caso de encontrarse con este tipo de alteraciones, el donante definitivamente se lo tiene que descartar de manera permanente, ya que tiene conductas de riesgo de diferentes enfermedades infecciosas, ¿no? Por ejemplo, si soy un drogadicto, la posibilidad de hepatitis, VIH, etc. Con relación a la hemoglobina, el hematocrito, hemos dicho, lo mínimo que puede llegar a tener un varón de hemoglobina, 12.5 y 38 de hematocrito. Y lo mínimo en las mujeres, de 12 hemoglobina y de 36 hematocrito. Bien, valores inferiores a estos se lo considera como anemia y por lo tanto los pacientes con anemia no pueden ser candidatos para la donación. Bien, algunos criterios de protección al donante y al receptor, por ejemplo, tenemos que buscar antecedentes como por ejemplo, dirigida a detectar reacciones adversas en donaciones anteriores. O sea que la primera pregunta que se lo va a realizar, en algún momento cuando estaba realizando el acto de donación, usted tuvo algún tipo de descompensación o algún tipo de síntomas. Por ejemplo, ¿cuál doctor ha vomitado, ha tenido palpitaciones o se ha desmayado? En el caso de no haber nada, se acepta tranquilamente el acto de donación, pero en caso de que sí se haya presentado, pues tenemos que tener muchísimo cuidado o en el mejor de los casos, descartar a ese donante. ¿Ya? Si se están dando cuenta, ahí estaría protegiendo al donante, ya no al receptor. Terapia con medicamentos. Si el donante toma alguna clase de medicamentos, a eso es a lo que se refiere. Nosotros tenemos que llegar a investigar la patología de base por la cual está utilizando esta medicación. Bien, y de acuerdo a eso tenemos que determinar si puede o no puede realizar el acto de la donación. Si el donante está bajo tratamiento de drogas para trastornos, por ejemplo, cardiovasculares, tendríamos que llegarlos a diferir. ¿Por qué? Porque constituyen medida de protección para su salud y su bienestar, debido a que si yo le extraigo sangre, de por ahí puedo terminar descompensando ese corazón y provocándome inclusive empeoramiento de su estado de salud. Antiinflamatorios. En caso de que mi paciente esté utilizando antiinflamatorios y tenga que llegar a donar plaquetas, no podrá realizarlo, ¿no? Porque los antiinflamatorios o la aspirina son considerados como antiagregantes plaquetarios. O sea, ¿qué quiere decir?
que alteran la funcionalidad entonces de las plaquetas. Por lo tanto, solo podría llegar a aceptarlo este tipo de pacientes en caso de que hayan transcurrido 3 hasta 5 días después de haber ingerido el último antiinflamatorio. Caso contrario, solamente serían considerados como donantes de glóbulos rojos y no así de plaquetas ni factores de la coagulación. El embarazo, el parto, por si acaso, ya hemos dicho que excluye transitoriamente el acto de donación hasta un mínimo de 6 meses. Y finalmente tenemos algunas enfermedades infecciosas y enfermedades no infecciosas, las cuales los tenemos que llegar a tomar en cuenta y que en algún momento determinado pueden hacer que se evite el acto de donación, por si acaso. Eso lo vamos a ir desglosando poco a poco la siguiente clase. No sé si tienen alguna consulta hasta acá, señores. ¿Alguna consulta o alguna duda? A partir de esta parte vamos a ir hablando qué procesos infecciosos son los que contraindican de manera definitiva o de manera transitoria y qué procesos no infecciosos de igual forma contraindican la donación de manera transitoria o de manera definitiva. Eso es lo que tenemos que ir viendo. Ahí están, por ejemplo, las vacunas, ahí están, por ejemplo, diferentes enfermedades como la hepatitis, la VIH, que los tengo que llegar a tener muy en cuenta para poder determinar si una persona puede ser considerada o no como donante. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda, consulta o alguna parte que no hayamos entendido? Si se están dando cuenta, pues el acto de seleccionar al donante, si bien es una parte muy responsable de la persona que esté realizando, pero no es complicado ni difícil. Pero yo tengo que realizarlo con la mayor seriedad posible, tomando en cuenta todos estos aspectos para no incurrir en un error que el día de mañana le puede costar, mejor dicho, la vida de una persona que así lo llegue a necesitar. Para que eso no ocurra, justamente, también se están poniendo diferentes tipos de filtros, y uno de los filtros es que después de recoger la sangre de lo que son los bancos de sangre, estas tienen que ir directamente a ser procesadas donde en las unidades transfusionales, donde incluso nosotros tenemos que ir realizando la rectificación de los grupos sanguíneos para tratar de incurrir en esta enfermedad o en esta complicación que también los que ya han hecho la práctica lo conocen muy bien, que es reacciones inmediatas a la transfusión sanguínea, en este caso de glóbulos rojos, como vendría a ser la incompatibilidad de grupos sanguíneos, que sería una reacción inmunológica hemolítica, ¿ya? Para evitar justamente este tipo de aspectos, nosotros lo que tenemos que realizar es justamente el reestudio, si vale el término, de lo que viene a ser el producto que nosotros hayamos obtenido del banco de sangre. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, señores? Doctor, buenas noches. Hola. Doctor, una pregunta. No me quedó muy claro. Con respecto a la donación en mujeres embarazadas, no se debe de realizar, o sea, 6 meses antes de su embarazo y 6 meses, y puede realizarlo después de 6 meses de haber dado a luz, ¿o cómo es? Está bien, para empezar, las mujeres embarazadas desde ningún punto de vista pueden ser consideradas como donantes, porque bien sabemos que se puede llegar a presentar inclusive la anemia fisiológica del embarazo. Bien, descartado. Ahora, solamente van a poder ser donantes después de 6 meses de haber dado la luz, si vale el término. O sea, cuando su bebé tenga 6 meses, para que ustedes me entiendan. Bien, y en caso de no haber llegado a un final feliz como es la obtención del producto o a veces termina en un aborto, de igual forma, 6 meses después de que se haya presentado el aborto. Gracias, doctor. Esa era mi duda. Muy bien, ¿alguien más?
Perfecto. En caso de que no exista mayores dudas, bueno, continuamos la siguiente clase. Les voy pidiendo que sigamos repasando, por favor, esta parte de lo que es selección de donantes. Bien, para concluir la siguiente clase y posteriormente hacer la subsiguiente, el uso adecuado de los hemocomponentes, que nuevamente recalcándoles, son temas que ya los hemos ido viendo en la parte de la práctica. ¿Sí? Buenas noches. Sí, buenas noches. No sé si podría subirlos a los temas que hemos llevado del campus. Reina, con las disculpas del caso, yo probablemente no lo haga por la cantidad de alumnado que tengo en su grupo. Lamentablemente es mínimo y que definitivamente pues no correspondería. Bien, porque hemos demostrado un poquito de desinterés. Pero lo voy a ir analizando, no se preocupe. Está bien, doctor, gracias. Muy bien, ¿alguien más? Bien, de todas formas, Reina, ustedes tienen la bibliografía. Si ustedes se han dado cuenta, en la primera parte del eCampus tienen hasta atlas, tienen libros, tanto el libro de Rodax, tienen el libro de medicina interna de Harrison, que es el que está indicado y autorizado por Decanatura, o sea que no habría mayor problema en ese sentido. Bien, de todas formas, pero vamos a hacer el análisis correspondiente. ¿Sí, señores? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Bien, si no hay más preguntas, quedamos en eso, por favor, y nos vemos la siguiente clase. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Luego.